Cuando entré al baño y vi la puerta de la ducha entreabierta, no esperé encontrar nada fuera de lo común. Pero entonces vi su silueta, no la de mi esposo, reflejada en el espejo empañado, y me detuve como si alguien hubiera arrancado de golpe el sonido del mundo. Él se giró levemente sin saber que yo estaba allí, y mi corazón se detuvo por un segundo demasiado largo. No porque hubiera algo explícito, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque su sola presencia allí, en ese espacio tan íntimo, tan mío, me pareció una invasión peligrosamente dulce. ¿Qué hacía él en nuestra ducha? ¿Por qué mi piel reaccionó antes que mi mente? Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, pero esa imagen quedó clavada, como una astilla bajo la uña. Más tarde, cuando lo vi salir del baño con la toalla alrededor del cuello y una sonrisa tranquila, mi cuerpo aún temblaba. No de susto. No de rabia. Sino de algo que no quería nombrar. Ese fue el momento exacto en el que todo empezó a torcerse. Porque 3 semanas antes, yo creía que conocía bien los límites. Pero esa mañana en la ducha, sin palabras, sin contacto, supe que esos límites estaban a punto de romperse. Y ahora que todo ha cambiado, ahora que el silencio es más pesado que cualquier confesión, déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Antes de revelarte lo que realmente sucedió, dime en los comentarios desde qué país ves este vídeo, y responde esta pregunta: ¿alguna vez sentiste que algo tan pequeño como una mirada podía cambiar tu vida entera? Mi esposo siempre ha sido un hombre de rutinas. De los que colocan el despertador a la misma hora, que doblan las toallas en 3, que creen que el amor se demuestra siendo puntual con los pagos y llevando el coche al servicio sin que nadie lo pida. Nunca me gritó. Nunca me faltó el respeto. Pero con el tiempo dejó de verme. O tal vez yo dejé de aparecer en su radar. No lo culpo. No del todo. Durante años pensé que el vacío era parte natural del matrimonio. Una especie de paz pactada donde los silencios pesan más que las palabras, pero se toleran por cariño. Sin embargo, hacía tiempo que ese vacío se había convertido en algo más punzante, más físico. Como si cada noche que me daba la espalda al dormir, una parte de mí se marchitara un poco más. Cuando su hijo llegó a casa a pasar unas semanas, sentí que algo se encendía. No una chispa, no una emoción concreta. Solo algo. Al principio era solo el cambio. Otra voz en la cocina. Otra risa en el pasillo. Él siempre fue respetuoso conmigo, incluso distante. Pero había en su forma de moverse, de observar sin invadir, una especie de atención silenciosa que me incomodaba y al mismo tiempo me devolvía un reflejo de mí que creía perdido. Esa primera semana me dediqué a ignorar cualquier pensamiento que no fuera apropiado. Me mantuve ocupada, preparé almuerzos demasiado elaborados, limpié rincones que ni recordaba. Pero cada vez que entraba en la habitación mientras él estaba, mi respiración se volvía más consciente. No por deseo. Al menos no al principio. Era otra cosa. Una tensión invisible, como un perfume que permanece en la piel incluso después de haberlo lavado. Una tarde, mientras acomodábamos unos cuadros en el salón, sentí un tirón en la espalda. No fue nada grave, pero suficiente para dejarme rígida. Él se ofreció a ayudarme a sostener el marco, a alcanzar el nivel. Sus manos pasaron cerca de mi cintura y aunque no me tocó, mi cuerpo reaccionó. No lo demostré. Nunca lo haría. Pero lo sentí. Muy dentro. Esa noche me costó dormir. Mi esposo estaba en la habitación, leyendo en su tablet, sin notar el temblor en mis manos cuando me puse la crema. Sin mirar los ojos que evitaban los suyos. Él solo comentó que al día siguiente saldría temprano, que tenía una reunión importante, que quizá regresaría tarde. Yo asentí. Me tapé hasta el cuello y fingí que todo estaba en orden. Al día siguiente él se fue como lo había dicho, y yo me quedé sola con su hijo. La casa parecía más grande con solo los dos. Más silenciosa. Más vulnerable. Intenté seguir mi rutina, lavar, ordenar, preparar algo para almorzar. Pero al mover una caja en el trastero, el tirón en la espalda volvió. Esta vez fue más agudo.
Fue él quien me encontró sentada en la silla de la cocina, con una mano en la zona lumbar y el ceño fruncido. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le resté importancia. Pero él insistió. Dijo que sabía algo de masajes, que si quería, podía intentarlo. Dije que no hacía falta, que era solo un mal movimiento. Pero él ya había ido por una toalla y un ungüento. Me recosté en el sofá, boca abajo con la espalda descubierta. Intenté no pensar en nada. Solo sentir el alivio en los músculos. Pero su tacto era demasiado cuidadoso. Demasiado humano. Cuando sus dedos pasaban por los omóplatos, notaba cómo mis pensamientos se escapaban como agua entre los dedos. No era deseo. Era otra cosa. Una memoria lejana de sentirme vista. Tocada con propósito. No hablamos casi nada. Solo lo escuchaba respirar pausado constante. Me concentré en eso para no escuchar lo mío. Mi sangre. Mis latidos. Cuando terminó me cubrí de inmediato, agradecí con una voz demasiado baja, demasiado rápida. Él se fue al instante sin decir más. Pero en el reflejo del televisor apagado, vi cómo su mirada se quedaba un segundo más de lo necesario. El resto del día fue un campo minado. Evité estar en la misma habitación. Fui al supermercado aunque no necesitaba nada. Me lavé el cabello 2 veces. Ordené cajones que no tocaba desde hacía años. Pero nada me limpiaba la sensación de que algo se había abierto. Algo que no podría volver a cerrar con solo voluntad. Esa noche cenamos juntos los 3. Mi esposo, su hijo y yo. Él hablaba de su reunión, de los números, de un nuevo proveedor que no cumplió. Yo asentía, sonreía. Fingía. Pero por dentro sentía que cada palabra era un idioma que ya no entendía. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la sala. A oscuras. Recordando sus manos. No en mi piel. Sino en el aire que nos separaba. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo puede una mujer vivir sin ser tocada de verdad? No obtuve respuesta. Solo un silencio tan denso que me cubrió como una manta. Desperté con una mezcla extraña entre vergüenza y curiosidad. Había dormido mal, con el cuerpo entumecido y la mente corriendo en círculos. El recuerdo de sus manos en mi espalda aún estaba allí, como un eco físico que no lograba silenciar. Me levanté temprano, más de lo habitual, y me encontré con la cocina vacía. El silencio era más pesado de lo normal. Fui por el café con una lentitud deliberada, intentando organizar mis pensamientos. Sabía que no debía darle más importancia. Sabía que era simplemente un gesto amable, que él no había cruzado ninguna línea. Pero lo que me inquietaba no era lo que había hecho él, sino lo que había sentido yo. Esa conciencia aguda de su cercanía. Ese impulso irracional de prolongar el contacto. Me sentí estúpida por haberlo permitido. Y aún más por haberlo disfrutado. Cuando lo vi bajar, horas más tarde, llevaba una camiseta sencilla y el cabello aún húmedo de la ducha. No me saludó como de costumbre. Solo un leve gesto con la cabeza, distante. Fue suficiente para saber que él también recordaba lo que había pasado. La tensión se instaló entre nosotros como una presencia invisible. Hablamos poco, casi nada. Yo fingía leer una revista. Él fingía mirar su celular. Pero cada cruce de miradas era un desvío rápido, torpe, casi nervioso. Al mediodía preparé un almuerzo básico. Nada elaborado, nada que pudiera parecer una invitación. Lo serví sin palabras. Él comió en silencio. Yo también. El sonido de los cubiertos sobre la loza era la única banda sonora. A mitad de la comida se excusó, dijo que saldría un rato a caminar. Asentí sin mirarlo. Cuando cerró la puerta detrás de él, sentí un alivio breve y culpable. Fui al baño. Me miré en el espejo. No buscaba belleza. Solo intentaba entender qué estaba ocurriendo dentro de mí. Me sentía confusa, no solo por lo que había pasado,
sino por lo que deseaba que no terminara. Quería recuperar el control, volver a mi papel habitual, el que conocía, el que dominaba. Pero me costaba recordar cuándo fue la última vez que había sentido esa vibración interna ante una presencia. Mi esposo llamó al final de la tarde. Su voz sonaba cansada pero cordial. Me preguntó cómo iba todo. Le dije que bien. Me preguntó por su hijo si estaba cómodo. Le dije que sí. Mencionó que su viaje se alargaría un par de días. No sentí nada al escuchar esa noticia. Ni alegría ni decepción. Solo una prolongación del limbo en el que me encontraba. Cuando colgué me quedé mirando el teléfono. Pensé en escribirle a alguien, a una amiga, quizás. ¿Pero qué diría? ¿Qué confesión era posible sin desatar sospechas o reproches? Cerré los ojos, respiré hondo. No era la primera vez que me sentía atrapada entre el deber y el deseo. Pero nunca antes lo había sentido con tanta claridad. Al caer la noche él regresó. Llevaba una bolsa con pan y frutas. Me ofreció una manzana. La tomé, agradecí con un gesto. Intentamos intercambiar frases cordiales neutras. El clima, la vecina, los noticieros. Pero todo sonaba forzado. Había una incomodidad flotando entre nosotros que ninguno quería nombrar. Después de cenar, me fui al jardín. Me senté en una silla de mimbre y me envolví en una manta. La noche estaba fresca con ese olor a tierra mojada que siempre me había calmado. Oí sus pasos aproximarse. Se quedó de pie un momento, luego se sentó en la silla contigua. No hablábamos. Solo respirábamos el mismo aire. Entonces él rompió el silencio. Su voz fue baja, casi susurrante. Me dijo que sentía si me había incomodado. Que no fue su intención. Que solo quería ayudar. Respondí que no tenía que disculparse. Que estaba bien. Que no había pasado nada. Mentí. Ambos lo sabíamos. Hubo un silencio largo. Luego se giró levemente hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez ninguno de los dos desvió los ojos. En ese momento ocurrió. No hubo palabras previas. No hubo advertencias. Solo el movimiento lento, inevitable. We kissed. Fue un instante suspendido en el tiempo. Un segundo estirado al infinito. Cuando nos separamos ninguno dijo nada. Me levanté con torpeza, entré a la casa sin mirar atrás. Cerré la puerta del dormitorio, me apoyé contra ella. Mi corazón latía con fuerza. No por la emoción. No por el miedo. Sino por la certeza de que algo se había roto. Me senté en la cama, sin encender la luz. Sentía una mezcla de adrenalina y remordimiento que no sabía cómo digerir. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué significaba? ¿Y qué iba a pasar ahora? Esa noche no dormí. Escuché cada sonido de la casa como si fuera un grito. Cada crujido, cada respiración, cada sombra proyectada por la luna en la pared. Pensé en mi esposo. En su confianza. En su rutina. En cómo jamás sospecharía que su esposa, la mujer predecible que preparaba el desayuno a la misma hora cada día, acababa de cruzar una línea de la que no sabía cómo volver. Pensé en mí. En la mujer que era hace 20 años. En la que fui hace 10. En la que me había convertido. ¿Cuándo dejé de ser yo? ¿O es que esto, precisamente esto, era yo recuperando una parte olvidada? Escuché pasos en el pasillo, pero no vinieron hacia mi puerta. El silencio regresó. Me acosté pero no cerré los ojos. No quería soñar. No esa noche. Porque incluso en sueños, sabía que el sabor de esa decisión me perseguiría. Y sin embargo, en algún lugar muy hondo de mí, donde ni la culpa ni la lógica alcanzaban, una voz susurraba, al fin alguien me besó como si yo importara. A la mañana siguiente la luz del sol entró por la ventana con una fuerza casi ofensiva.
No recordaba en qué momento me había quedado dormida, pero el cuerpo me dolía como si no hubiera descansado en días. Me incorporé lentamente con una sensación espesa de confusión que no se iba. Las imágenes de la noche anterior volvían a mi cabeza en fragmentos desordenados: la silla del jardín, su voz, el silencio, el beso. Ese beso. El primero en años que me había hecho cerrar los ojos sin pensar. Sin calcular. Me duché con agua fría, intentando sacudirme las emociones, como si el agua pudiera borrar lo que la memoria no quería soltar. Me vestí con ropa neutra, sin adornos, sin intención. Necesitaba invisibilidad. O al menos una apariencia de normalidad. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente. No por el café ni por la ansiedad del momento presente, sino por lo que intuía vendría después. Él apareció más tarde, como si hubiera esperado que yo estuviera ocupada. Caminaba con una cautela que reconocí, la de alguien que sabe que ha cruzado un límite y no quiere romper nada más. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo. Su voz era suave, casi forzada. Le respondí con un simple no gracias, sin mirarlo directamente. No sabía qué expresión traía en el rostro, y no estaba lista para descubrirlo. Comimos en silencio. Otra vez. Esta vez sin siquiera la excusa del clima o las noticias para romper el aire. Cada sonido, el tenedor, la taza, el crujido del pan, parecía amplificado. Al terminar, él se levantó y fue directo al pasillo. Lo escuché subir las escaleras. Sentí que todo mi cuerpo se desinflaba cuando la puerta de su habitación se cerró. Me quedé sola en la cocina durante un largo rato, mirando mi taza vacía. En mi cabeza ensayaba frases. Disculpas. Explicaciones. Líneas que comenzaban con lo siento y terminaban con puntos suspensivos. Pero todas me parecían vacías. Nada de lo que pudiera decir ahora cambiaría lo ocurrido. Ni lo desharía. Decidí salir a caminar. Necesitaba respirar aire diferente, mirar cosas distintas. Me puse una chaqueta liviana y crucé la calle hacia el parque. El cielo estaba parcialmente nublado, con un sol tímido que apenas se asomaba. Caminé sin rumbo fijo, solo por mover el cuerpo, por obligarme a avanzar. Mientras lo hacía, pensaba en mi esposo. En cómo había comenzado todo entre nosotros. En los años buenos, los viajes, las conversaciones largas. Pero también en cómo poco a poco habíamos comenzado a hablarnos con frases hechas. En cómo nuestras manos ya no se buscaban por costumbre sino por protocolo. No había dolor en esos recuerdos, solo una nostalgia hueca. Como cuando uno se da cuenta de que dejó de amar algo mucho antes de aceptarlo. Cuando regresé a casa, sentí el impulso de llamarlo. De decirle que lo extrañaba. De reconectarme. Pero al tomar el teléfono, no supe qué decir. No quería mentir. Y la verdad, esa verdad reciente, aún no estaba lista para ser dicha. Apagué el celular y lo dejé sobre la mesa. El resto de la tarde pasó en un estado de extraña quietud. Él permaneció en su habitación. Yo evité subir. Nos movíamos por la casa como dos fantasmas que no querían encontrarse. Era agotador, pero al mismo tiempo, me resultaba más sencillo que enfrentar lo inevitable. Cerca del anochecer, escuché que bajaba. Esta vez, no fui a otra habitación. Me quedé sentada en el sofá, leyendo una revista que no entendía. Se acercó y tras una pausa breve, se sentó en el otro extremo del sillón. El aire se volvió espeso. Supe que iba a hablar. Y habló. Con voz contenida, como quien pisa sobre vidrio. Dijo que no había planeado nada. Que no sabía cómo pasó. Que entendía si quería que se fuera. Asentí sin mirarlo. Le dije que lo mejor era poner distancia. Que quizás un par de días fuera de casa le harían bien a ambos. Él asintió también. Pero no se levantó. Permanecimos así unos minutos, inmóviles, sin saber qué hacer con los brazos, con las piernas, con la culpa. Era extraño compartir el mismo espacio con alguien y no saber si ese alguien era todavía parte de tu vida o solo una sombra.
Finalmente él se levantó y dijo que saldría un rato. Que necesitaba pensar. Lo vi tomar las llaves y salir. No pregunté a dónde iba. No me atreví. Me quedé sola otra vez. El silencio ya no era solo un fondo, era una presencia. Una que respiraba a mi lado, que me seguía por la casa. Me senté frente al ventanal, donde el cielo comenzaba a oscurecerse, y traté de entender en qué momento había perdido el control. No era solo un beso. No era solo una falta. Era algo más profundo. Una grieta que había estado creciendo en mí durante años y que, por fin, había encontrado una salida. Lo que me aterraba no era lo que había hecho, sino darme cuenta de lo sola que me sentía. De cuán invisible me había vuelto. De lo fácil que fue para alguien tocar una fibra que creí muerta. Pensé en él, en su mirada, en la forma en que me hablaba sin prisa, sin juicio. Y también pensé en mi esposo, en lo lejos que estábamos sin habernos movido. Dos distancias distintas, pero igualmente definitivas. Cuando él regresó, ya era noche cerrada. No encendí la luz. Lo vi pasar hacia su habitación sin decir palabra. Esta vez ninguno hizo esfuerzo por disimular. Había algo roto. Y aunque no se había escuchado el sonido, ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Me fui a dormir con el corazón apretado. No por remordimiento, sino por la certeza de que pasara lo que pasara después, yo ya no era la misma. Y que la vida, de alguna forma, acababa de cambiar para siempre. Desperté antes del amanecer como si el cuerpo supiera que el día traería algo diferente, aunque la mente aún no lo tuviera claro. Me quedé mirando el techo durante varios minutos, sintiendo la frialdad de las sábanas contra la piel, intentando organizar pensamientos que se resistían a tomar forma. Era como si algo se hubiese movido dentro de mí durante la noche. No podía nombrarlo, pero lo reconocía, era inquietud. Una inquietud pesada, densa, como niebla atrapada entre los huesos. Me levanté sin hacer ruido. Fui al baño, me lavé el rostro con agua helada, intentando despejarme. Me miré al espejo y por un momento no reconocí a la mujer que tenía delante. Había algo distinto en su expresión. No era culpa, no del todo. Era una mezcla extraña de miedo y conciencia. Como si algo que había estado dormido por años acabara de abrir los ojos. Bajé a la cocina y preparé café. Todo estaba en silencio, como si la casa entera contuviera la respiración. Mientras la cafetera goteaba, repasé mentalmente las cosas por hacer: limpiar el jardín, lavar ropa, preparar algo para almorzar. Actividades simples que me devolvían una sensación artificial de control. Lo cotidiano como refugio. Escuché pasos en la escalera y supe que era él. Su andar era más pausado, como si midiera cada movimiento. Entró a la cocina sin decir palabra y fue directo a servirse un vaso de agua. Por un instante compartimos el mismo espacio sin mirarnos. Solo dos cuerpos moviéndose alrededor del otro, evitando el roce, el cruce de miradas, el recuerdo. Finalmente me animé a hablar. Le dije que iba a salir un rato, que necesitaba aire. Me ofreció llevarme. Dudé. La lógica me decía que no. Pero la voz que hablaba desde un rincón más profundo, una que no había escuchado en mucho tiempo, dijo que sí. Así que acepté. El trayecto en el coche fue silencioso. Él no preguntó a dónde íbamos. Solo condujo. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje pasaba, pero sin retener nada. Mi cabeza estaba en otro lugar, uno que no sabía cómo abandonar. Después de unos minutos, le pedí que tomara la salida hacia el centro. No tenía un destino fijo. Solo necesitaba estar en otro espacio, lejos de los muebles, de los pasillos que conocían demasiado. Aparcó cerca del mercado. Caminamos por las calles estrechas del barrio antiguo, entre aromas de pan recién horneado y flores marchitas. Todo me parecía ajeno y familiar a la vez. Compramos un par de cosas: frutas, queso, algo de pan. Nada necesario. Solo excusas para prolongar la salida. En un momento él señaló una cafetería pequeña,
casi escondida entre dos edificios. Dijo que parecía tranquila. Asentí y entramos. El lugar tenía pocas mesas, todas de madera oscura, y un aroma a canela que me recordó a mi infancia. Nos sentamos en una esquina, lejos de la ventana. Durante varios minutos no hablamos. Él miraba la taza como si esperara respuestas en el fondo. Yo me concentraba en no temblar. Sabía que si rompía el silencio, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que el silencio estaba matándonos lentamente. Finalmente fui yo quien habló. Le dije que no entendía por qué había pasado lo que pasó, que no buscaba excusas. Solo necesitaba entenderme. Él no respondió de inmediato. Luego dijo que tampoco tenía respuestas. Que sentía algo que no podía controlar. Que cada vez que me miraba, algo en él se movía. Me dolió escucharlo, aunque ya lo sabía. Porque yo también lo sentía. Y admitirlo hacía que todo fuera más real, más pesado, más peligroso. Después del café, salimos y caminamos un poco más. El aire estaba más cálido. El sol, más presente. Caminamos sin rumbo por calles que ninguno conocía, como si el desconocimiento nos diera permiso para ser otros. Para olvidar, aunque fuera por un rato, las paredes que nos esperaban en casa. Cuando regresamos al coche, me di cuenta de que no quería volver. No por miedo, sino por lo que sabía que encontraría, las miradas evitadas, las preguntas no formuladas, los silencios incómodos. El regreso siempre era más duro que la huida. Al llegar, descargamos las bolsas sin hablar. Cada uno fue a su rincón, como piezas que no encajan del todo. Me senté en el sofá con la bolsa de pan sobre las piernas y el corazón apretado. Él subió a su habitación. La casa volvió al mutismo. Un mutismo que pesaba como plomo. Horas después, mientras guardaba las cosas en la alacena, encontré una vieja libreta de notas. Sin pensarlo, arranqué una hoja y escribí solo una frase: no sé cómo se llegó hasta aquí, pero tampoco sé cómo salir. La doblé y la guardé en mi bolsillo. No sabía para quién era. Tal vez para mí. Tal vez para él. Tal vez para nadie. Esa noche, al sentarnos a cenar, nuestros ojos se cruzaron por un segundo más largo de lo habitual. No dijimos nada. Pero algo en esa mirada confirmó que el hilo que nos unía ya no era invisible. Después, cuando me acosté, no apagué la luz de inmediato. Me quedé mirando el techo, recordando las calles, el café, el susurro de su voz. No hubo contacto. No hubo palabras grandes. Solo pequeños gestos que decían mucho más que cualquier discurso. Y mientras el sueño comenzaba a tomarme por la cintura, comprendí algo: lo más peligroso no era lo que habíamos hecho. Era lo que estábamos empezando a sentir. Eso que no se puede contener ni disimular. Eso que cambia todo sin necesidad de tocar. Esa mañana desperté antes que el sol. No por insomnio ni por ansiedad, sino por una sensación que no sabía cómo nombrar. Algo dentro de mí había cambiado de lugar, como si las piezas de un rompecabezas se hubieran movido ligeramente, lo justo para que ya nada encajara como antes. Me quedé en la cama varios minutos con la vista fija en el techo, escuchando el silencio de la casa, tratando de anticipar el rumbo del día. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. No me sorprendió. Sentí que de alguna manera ambos estábamos sincronizados en un mismo desvelo, en esa inquietud que no se duerme. Tenía una taza en la mano, pero no bebía. Solo la sostenía, como si el calor de la cerámica pudiera calmarle algo que ardía por dentro. No dijimos nada. Bastaba con respirar el mismo aire para saber que el día sería distinto. Preparé café sin mirar demasiado, como si la rutina pudiera ofrecernos una coartada. Como si esa normalidad fingida pudiera cubrir todo lo demás. Pero los gestos, las pausas, los movimientos, todos llevaban una tensión que no se podía disimular. Había una electricidad contenida en cada paso que dábamos. Después del desayuno, pasamos un buen rato sin vernos. Él subió a su habitación, yo me dediqué a ordenar el armario del pasillo, ese que siempre decía que iba a limpiar y nunca lo hacía.
Cada prenda doblada, cada caja abierta era una forma de no pensar. O de pensar sin palabras. Al tocar una bufanda vieja, me vino a la mente la primera vez que él llegó a esta casa como adolescente, con una timidez que contrastaba con su altura y esa mirada atenta que nunca desapareció del todo. El día avanzó despacio. El cielo estaba nublado con esa luz blanca que vuelve todo más plano. No tenía ganas de cocinar nada elaborado, así que preparé una sopa sencilla. Mientras cortaba las verduras, lo vi pasar por el pasillo. Llevaba en las manos una caja con herramientas. Me dijo casi sin mirarme, que iba al cobertizo a arreglar el interruptor de la luz del jardín. Asentí en silencio. Después de almorzar, me senté en la terraza con una manta y un libro que no pude leer. Las palabras se mezclaban con los pensamientos, y ninguno de los dos lograba fijarse. Escuché el zumbido leve de la radio portátil que él había encendido en el cobertizo, y por un instante, ese ruido me pareció reconfortante. Como si la música suave fuera un puente entre nosotros, algo que llenara el espacio sin tener que nombrarlo. Al final de la tarde, empezó a llover. Una lluvia fina, persistente. Me levanté para guardar las cosas que estaban fuera, y al entrar, me encontré con él en la entrada. Llevaba la camiseta húmeda pegada al cuerpo y el cabello revuelto. Nos quedamos un segundo demasiado largo frente a frente. Entonces, sin decir nada, me entregó una caja con tornillos y se dio vuelta. Pero cuando empezó a subir las escaleras, me detuve. Lo llamé. Solo dije su nombre. Él se giró. Nos miramos. We kissed. No hubo impulso, no hubo duda. Solo una decisión compartida, silenciosa. Cuando nos separamos, no hubo palabras. Ninguna lo suficientemente honesta, ninguna que pudiera abarcar lo que acababa de suceder. Subí a mi habitación sin volver la vista atrás. Cerré la puerta con cuidado. Apoyé la espalda en la madera y sentí que todo mi cuerpo temblaba, como si acabara de cruzar un río helado. Me senté al borde de la cama, con la mente en blanco. No me sentía feliz. Tampoco arrepentida. Era algo más complejo. Un nudo entre el pecho y la garganta. No podía volver a fingir. Eso era lo único que sabía con claridad. Me cambié de ropa lentamente. Escogí un vestido largo, suelto, sin adornos. Quería sentirme distinta, pero no sabía cómo. Bajé al salón y encendí la lámpara de pie. La casa estaba silenciosa otra vez, pero no era el mismo silencio. Había un peso nuevo en el aire. Algo suspendido como si las paredes supieran lo que acababa de ocurrir. Él no bajó. Tampoco lo esperaba. Habíamos abierto una puerta, y ambos necesitábamos espacio para entender qué significaba. Preparé una taza de té más por costumbre que por necesidad. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Repasé cada detalle del momento. Su gesto, la cercanía, el calor del contacto. No lo revivía con romanticismo, sino con una especie de respeto por lo que había sido inevitable. Pensé en mi esposo. En cómo se sentiría si supiera. No solo por el beso, sino por todo lo que había detrás. Por el vacío que me llevó hasta ese punto. Por la forma en que me había ido perdiendo poco a poco en una rutina que ya no me contenía. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos aparecía su rostro, su silencio, su espera. Sentía el peso del día como si lo llevara colgado del cuello. Me giré en la cama una y otra vez hasta que amaneció. Al despertar, supe que nada sería igual. Y que aunque no lo supiera del todo, ya había comenzado a elegir. La mañana amaneció gris, con nubes bajas que cubrían el cielo como una manta húmeda. El silencio de la casa era denso, distinto al de los días anteriores. Me levanté más tarde de lo habitual. El cuerpo me pesaba, no por cansancio físico, sino por todo lo no dicho, lo no resuelto. Cada paso por el pasillo parecía llevarme más lejos de quien solía ser. Entré al baño, me lavé la cara sin mirar el espejo. No necesitaba confirmar lo que ya sabía, la expresión que vería allí no sería la de costumbre.
En la cocina, el aroma a café recién hecho me sorprendió. Bajé con paso lento, inseguro. Él estaba ahí de espaldas, sirviendo 2 tazas. Me observó al entrar con esa mirada silenciosa que decía más que cualquier frase. Me ofreció una taza sin hablar. La tomé y por un momento compartimos el mismo espacio como si todo fuera normal. Pero no lo era. Nada lo era. Nos sentamos frente a frente en la mesa. Entre nosotros, solo el sonido de las cucharillas y el vapor escapando del café. Ninguno parecía dispuesto a ser el primero en hablar. En cierto punto solté un suspiro que sentí salir desde lo más profundo del pecho. Dije que debía salir, que tenía algunas cosas que hacer en el centro. Fue una excusa. No especificaba ni a dónde ni por qué. Él no preguntó. Solo asintió. Salí con paso firme, pero en cuanto crucé la esquina, el aire frío me golpeó en la cara y sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas. No lloré. Solo sentí esa presión detrás de los párpados, como una amenaza constante. Caminé sin rumbo durante un rato, mirando escaparates que no me interesaban, escuchando conversaciones ajenas como quien escucha un idioma extranjero. En un momento me senté en un banco frente a una plaza vacía. Observé a una mujer mayor que alimentaba a las palomas. Su rostro era sereno, casi ausente. Me pregunté si alguna vez se habría sentido como yo. Si habría vivido alguna contradicción tan grande que le rompiera la estructura interna sin que nadie lo notara por fuera. Volví a casa antes de lo esperado. No quería quedarme más tiempo en esa especie de limbo urbano donde todo parecía ajeno. Al entrar, la casa estaba en silencio. De nuevo. Sentí su presencia aunque no lo viera. Me quité los zapatos, colgué el abrigo y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta, me senté en la cama. Pensé en escribir. Una carta. Un diario. Algo que me permitiera sacar todo eso que se acumulaba por dentro como vapor en una olla cerrada. Pero no escribí. No aún. En cambio me levanté y abrí el cajón donde guardaba papeles viejos. Encontré una foto de mi esposo y yo en un viaje. Sonreíamos abrazados con el mar de fondo. Me detuve en mi expresión, era una sonrisa real, viva. Una que ya no recordaba haber usado en mucho tiempo. Guardé la foto sin volverla a mirar. Más tarde al bajar, lo encontré leyendo en el sofá. Me preguntó si quería salir a caminar. No lo esperaba. Dudé un momento pero acepté. El aire frío seguía allí afuera, pero caminar al lado de él, aunque sin palabras, me parecía más llevadero que quedarme encerrada en el mismo circuito mental de siempre. Fuimos por un sendero del parque. Hojas secas crujían bajo nuestros pies. El cielo parecía cada vez más pesado, como si la lluvia estuviera a punto de caer. Caminamos en silencio hasta que él dijo que se iría al día siguiente. Que creía que lo mejor era poner distancia. Que había cruzado una línea que no debió cruzar. No respondí de inmediato. Sentí una punzada en el pecho. Una parte de mí lo sabía desde hacía días. Que esto no tenía futuro. Que no debía tenerlo. Pero otra parte, más visceral, más herida, se resistía a dejarlo ir. Le pregunté si lo decía por él o por mí. Me miró. Dijo que por ambos. Regresamos sin hablar. La caminata había sido breve, pero el silencio entre nosotros se sentía más largo que nunca. Al llegar, cada uno fue a su rincón. Yo me encerré en el baño y me miré por fin, en el espejo. Vi a una mujer cansada no físicamente sino de cargar una dualidad que le estaba robando la paz. Una parte de mí deseaba que las cosas volvieran a su lugar, pero ya no sabía cuál era ese lugar. Durante la cena apenas cruzamos palabras. El sonido de los cubiertos y el reloj en la pared marcaban el ritmo de una conversación inexistente. En cierto momento él me dijo que había comprado su pasaje, que saldría temprano. Le dije que lo entendía. Era cierto. Lo entendía, pero no lo aceptaba del todo. Esa noche me costó dormir.
Escuché sus pasos, sus movimientos. Imaginé su maleta, su ropa doblada, los objetos que guardaría con ese orden meticuloso que siempre lo caracterizó. Cada sonido era una cuenta regresiva. Me giré en la cama una y otra vez, hasta que finalmente me levanté y fui a la cocina. Tomé agua, me senté a oscuras. Poco después lo vi aparecer. Nos miramos sin sorpresa. Como si ambos supiéramos que ese encuentro era inevitable. Me senté más erguida. Él se acercó. Dijo que solo quería despedirse. Que no sabía cómo hacerlo. Yo tampoco. Nos quedamos así de pie frente a frente con las palabras atascadas entre los dientes. Al final, solo nos abrazamos. Un gesto simple sin intenciones, pero cargado de todo lo no dicho. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí un vacío limpio. No como una pérdida, sino como un espacio recién creado. Como un lugar donde algo nuevo podría surgir, aunque aún no supiera qué. Cuando me acosté supe que al día siguiente él no estaría. Que la casa volvería a ser como antes. Pero yo ya no era la misma. Y esa diferencia marcaría todo lo que viniera después. Desperté con una sensación extraña, como si el aire en la habitación tuviera un peso distinto. La claridad entraba por la rendija de la cortina, pero algo en la quietud de la casa me indicaba que no todo era igual. Me incorporé con lentitud, aún adormecida, y me quedé sentada en el borde de la cama por unos segundos. Sabía que él se iría hoy. La idea me había rondado durante toda la noche, pero ahora que el momento había llegado, sentía un vacío anticipado, como si ya no quedara nada por decir, nada que pudiera cambiar el rumbo de lo que habíamos decidido. Fui al baño y me lavé el rostro con agua fría. Mirarme al espejo se había vuelto una especie de prueba diaria. No porque esperara encontrar algo nuevo, sino porque necesitaba comprobar que todavía era yo. Que a pesar de todo, aún conservaba algún rastro de esa mujer que alguna vez creyó que podía controlar sus emociones. Pero no había vuelta atrás. Y aunque no lo decía en voz alta, dentro de mí lo sabía, lo que comenzó como una grieta ahora era una fisura que lo atravesaba todo. Bajé a la cocina descalza, en silencio. No lo vi. Solo estaba la taza de café que solía usar, ya vacía, y una nota breve en la mesa: gracias por todo. Me voy temprano. Cuídate. Leí la nota varias veces. No había firma. No había despedida. Solo esas palabras. Sencillas. Medidas. Pero cargadas de una distancia que me dolió más que cualquier discusión. Me apoyé en la encimera, con la nota aún en la mano. No lloré. Ni siquiera lo intenté. Había algo seco en mi interior, como si las lágrimas se hubieran agotado durante la noche. Preparé café mecánicamente, como si cumplir con la rutina pudiera darme un poco de estabilidad. Pero cada rincón de la casa me lo recordaba. Cada paso resonaba más de lo habitual, más solo. Mientras tomaba el café, pensé en la noche anterior. En ese abrazo callado, en sus manos tensas, en el roce de nuestras respiraciones cuando apenas hubo espacio entre nosotros. Fue una despedida sin palabras, sin promesas, sin explicaciones. Pero en su mirada había algo que no me dejaba en paz. Algo parecido al arrepentimiento, o quizás a resignación. Después del desayuno, me dediqué a limpiar. No por necesidad, sino por no quedarme quieta. Limpié la cocina, los estantes, los marcos de las ventanas. Incluso barrí el porche, algo que normalmente hacía una vez por semana. Pero hoy necesitaba moverme, hacer ruido, ocupar el tiempo en algo tangible. Cada minuto de inactividad era una amenaza. Cada momento de pausa, una oportunidad para que los pensamientos me devoraran. Subí a la habitación de invitados, aquella que había sido suya durante esas semanas. La cama estaba hecha, la maleta ya no estaba. Todo lucía impecable, como si nunca hubiera estado allí. Pero en la mesita encontré una pequeña libreta negra. Dudé antes de tocarla. Finalmente la abrí. No había casi nada escrito. Solo una hoja con un par de líneas:
a veces el error no es lo que hicimos, sino lo que nos negamos a sentir. Cerré la libreta lentamente y me la guardé en el bolsillo del pantalón. No sabía si fue un descuido o una elección dejarla ahí, pero esas palabras me acompañarían mucho más tiempo del que él estaría en mi vida. Bajé las escaleras con esa frase en la cabeza, repitiéndose como un eco sordo. Al mediodía recibí un mensaje de mi esposo. Decía que había terminado antes de lo previsto y que regresaría esa misma tarde. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Era como si el tiempo que hasta entonces se había estirado como una goma, de pronto se encogiera y me golpeara en el rostro. El regreso de mi esposo marcaba el reinicio de la rutina. La reanudación del papel que yo solía representar con soltura. Pero ahora ese papel me parecía ajeno, como un traje que ya no me calzaba bien. Pasé la tarde entera organizando todo. Preparé una comida sencilla pero casera, encendí velas, abrí las ventanas para renovar el aire. Quería que todo se viera natural. Que nada delatara lo que había ocurrido en su ausencia. Y al mismo tiempo, esa preparación me resultaba absurda. No sabía si lo hacía por él o por mí. O por ambos. Cuando finalmente escuché el coche en la entrada, el corazón me dio un vuelco. No por alegría. Tampoco por culpa. Era más bien una sacudida interna, como cuando sabes que la normalidad está a punto de reanudarse pero tú ya no estás preparada para asumirla. Entró con su paso habitual, dejó las llaves en el cuenco de cerámica, me saludó con un beso en la mejilla y un hola, amor. Yo respondí con una sonrisa suave. Durante unos minutos, todo pareció igual que siempre. Me preguntó cómo había estado la semana, si todo había marchado bien. Le conté cosas triviales, el clima, la compra, un problema con la cafetera. Omití lo esencial. Cenamos juntos. Él habló de su viaje, de reuniones, de personas que no conocía. Asentí, reí en los momentos adecuados, rellené su copa de vino. Todo era correcto. Todo era funcional. Pero dentro de mí, la grieta seguía ensanchándose. Al finalizar la cena, me ofrecí a lavar los platos. Él se fue al salón a leer. Mientras frotaba los platos bajo el agua caliente, sentí una punzada en el pecho. No era tristeza. Era el peso de la máscara, el esfuerzo por sostener algo que ya no tenía fundamento. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo. Escuchaba su respiración, pausada, tranquila. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Porque sabía que mi cuerpo estaba en ese lecho, pero mi mente, mi deseo, mi verdad, estaba en otro sitio. Y entonces entendí que, aunque todo pareciera haber vuelto a la normalidad, en realidad, nada lo había hecho. La ausencia que había dejado quien se fue seguía ahí, ocupando un espacio invisible, pero constante. No lo extrañaba como se extraña a un amante. Lo extrañaba como se extraña una parte de ti que creíste perdida, y que por un breve instante volvió a mostrarse. Y luego se fue. Dejándote con la certeza de que ya no eras la misma. Al día siguiente desperté con la cabeza densa, como si no hubiera dormido realmente, como si la noche entera se hubiera convertido en una sola imagen repetida, yo tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de mi esposo, intentando encontrar un punto de descanso que nunca llegó. Supe desde el primer segundo de la mañana que algo en mí ya no estaba dispuesto a seguir fingiendo. No se trataba de revelar nada. Ni siquiera de actuar diferente. Era simplemente la certeza de que mi interior ya no podía ser moldeado a la forma antigua. Me levanté antes que él, como muchas veces lo había hecho, y bajé a la cocina. Preparé café en silencio, mirando cómo se llenaba la jarra poco a poco, como si ese gesto tuviera algo de ritual de limpieza. Mientras el aroma invadía la casa, me apoyé en la encimera, intentando escuchar mis propios pensamientos. Pero solo había ruido, ecos superpuestos de recuerdos recientes, frases que no pronuncié, miradas que todavía ardían en la memoria. Él bajó poco después con su paso seguro, su rutina intacta. Me besó en la frente y comentó que había dormido como un tronco. Yo sonreí. Le serví el café. Hablamos poco. Era un diálogo lleno de palabras vacías,
lo suficiente para no parecer distantes, pero sin contenido real. Lo observaba de reojo preguntándome si notaría el cambio en mí. Si su intuición sería capaz de leer lo que mis gestos callaban. A media mañana él salió a hacer unas compras. Aproveché ese momento para sentarme en el sofá, sola, con la libreta negra entre las manos. La había escondido en el fondo de un cajón la noche anterior, como si temiera que la encontrara, aunque no tuviera razones para buscar nada. La abrí otra vez en la página que ya conocía de memoria. A veces el error no es lo que hicimos, sino lo que nos negamos a sentir. Leí esa frase como si fuera una sentencia. Me dolía su claridad. Porque ya no podía negar lo que había sentido. Y aunque no quería convertirlo en algo más, tampoco podía enterrarlo como si nunca hubiera existido. Decidí salir a caminar. Necesitaba poner el cuerpo en movimiento para no dejar que los pensamientos me devoraran. Me puse un abrigo liviano y salí con paso firme. El aire estaba más fresco de lo habitual, pero el sol asomaba tímido entre las nubes. Caminé sin rumbo por el vecindario, saludando con un gesto leve a las pocas personas que cruzaban mi camino. En una esquina, frente a una panadería, me detuve. Vi a una pareja joven sentada en una banca, compartiendo una bebida. No hacían nada especial. Solo reían, conversaban, se miraban con esa intensidad despreocupada que se tiene cuando uno aún no conoce el peso de las decisiones. Me quedé observándolos más de la cuenta. No por nostalgia, sino porque me recordaron una versión de mí que creía perdida. Seguí caminando hasta llegar a la biblioteca. Entré sin intención de buscar nada específico. Solo necesitaba estar entre libros, en un espacio que no exigiera explicaciones. Recorriendo los estantes encontré un ejemplar viejo de un autor que solía leer cuando era más joven. Lo tomé como quien encuentra algo familiar en medio del caos. Lo llevé conmigo como si ese acto me devolviera un poco de equilibrio. Volví a casa con pasos más tranquilos. Mi esposo ya había regresado. Estaba en el jardín, cortando unas ramas secas. Me saludó con un gesto alegre, preguntó cómo había ido el paseo. Le dije que bien. Que necesitaba un poco de aire. Que me había servido. Asintió satisfecho. Volvió a su tarea. Almorzamos juntos en la terraza. El clima era agradable y él parecía contento de estar en casa. Hablaba con entusiasmo de algunos proyectos, de ideas para redecorar la sala, incluso mencionó la posibilidad de un viaje en otoño. Yo lo escuchaba, asentía, respondía lo justo. Parte de mí se sentía culpable por no compartir ese mismo entusiasmo. Otra parte simplemente no podía fingirlo. Durante la tarde me encerré en la habitación con el libro que había traído de la biblioteca. Intenté leer, pero la vista se me perdía entre las líneas. Me recosté, cerré los ojos y dejé que la mente viajara por su cuenta. Pensé en él. En el que se había ido. En su forma de mirarme. En su silencio lleno de significado. En cómo su ausencia era, en realidad, una presencia nueva que no me abandonaba. Cerca del anochecer, mi esposo entró en la habitación. Se sentó a mi lado en la cama y me preguntó si me sentía bien. Dije que sí. Me miró por un segundo como si buscara algo en mi expresión. Luego me acarició la mano y sonrió. Le devolví la sonrisa, breve. Se fue a duchar y yo me quedé sola, con la sensación de estar dentro de una escena repetida, como si el guión ya estuviera escrito y yo simplemente dijera mis líneas. Durante la cena hablamos de temas triviales. Un nuevo vecino que se había mudado a la casa del fondo. El aumento en la tarifa del gas. La película que podríamos ver el fin de semana. Todo era tan correcto que dolía. Porque la corrección en este punto ya no era virtud sino disfraz. Esa noche al acostarnos él me abrazó. Me acurruqué en su pecho por inercia. Escuché su respiración regular, su ritmo conocido. Y por un momento deseé poder regresar. Deseé que ese abrazo me llenara como antes. Pero no lo hizo. Y en ese hueco que quedaba entre su cuerpo y el mío, entendí que estaba cambiando.
Que algo dentro de mí había despertado y ya no quería volver a dormirse. Cerré los ojos. No para dormir, sino para protegerme del vértigo de lo que sabía que vendría. Porque el verdadero peso de una decisión no siempre se siente en el momento de tomarla, sino en los días que siguen. En el silencio que deja. En las preguntas que aún no tienen respuesta. Y yo estaba llena de preguntas. Pero por primera vez no tenía miedo de hacerlas. El día comenzó con una calma inquietante. Había algo en el aire, una pausa que no sabía de dónde venía, pero que me acompañó desde el primer momento en que abrí los ojos. Mi esposo seguía dormido a mi lado, respirando con esa tranquilidad que siempre lo había caracterizado. Yo, en cambio, me sentía liviana y pesada al mismo tiempo. Como si flotara sobre la rutina, pero con el ancla de algo que no terminaba de soltar. Bajé a la cocina antes que él. Preparé el desayuno con movimientos lentos, meticulosos. Cada cucharada de café, cada rebanada de pan tostado, cada pequeño gesto cotidiano me recordaba que estaba interpretando una escena que conocía de memoria, pero que ya no me pertenecía por completo. La luz de la mañana entraba por la ventana con un resplandor suave, casi pálido. Me senté a esperar. No el desayuno, ni la conversación, ni siquiera el día. Esperaba sin saber exactamente qué. Cuando él bajó supe de inmediato que algo en su actitud era distinto. Estaba más callado de lo normal, pero no por cansancio o mal humor. Era otra cosa. Algo más sutil. Nos saludamos con un beso ligero y empezamos a comer. Durante los primeros minutos el silencio era funcional, cómodo incluso. Luego él preguntó si había pasado algo durante su ausencia. Me tomó por sorpresa. No por la pregunta en sí, sino por el tono. No era acusatorio. Tampoco era curioso. Era una especie de exploración. Una búsqueda suave de grietas. Dije que no, que todo había estado tranquilo. Que me había dedicado a leer, a salir a caminar. Él asintió. Me miró por unos segundos más de lo habitual, pero no insistió. Retomó su desayuno y cambió el tema. Me habló del proyecto que aún estaba pendiente en la oficina, de un colega que había tenido problemas con la contabilidad, de cosas que en otro momento habrían llenado el espacio entre nosotros con normalidad. Pero esa mañana, todo sonaba más hueco. Después del desayuno fui a ordenar el cuarto de lavado. Necesitaba hacer algo con las manos, mantener la mente ocupada. Separé ropa, doblé sábanas, limpié superficies que ya estaban limpias. La casa entera me resultaba demasiado ordenada, como si ocultara cuidadosamente cada rastro de lo vivido. Como si intentara protegerme o delatarme. Más tarde, mientras revisaba una de las alacenas altas, algo cayó detrás de mí. Un sobre. Estaba entre unos libros que rara vez tocábamos. Lo reconocí de inmediato. Era un sobre que había usado hace años para guardar cartas viejas, recortes, recuerdos pequeños. Lo recogí y lo abrí. Dentro había una foto, yo, sentada en una playa con el cabello revuelto por el viento. Fue él quien la tomó en un viaje que habíamos hecho al sur, cuando aún éramos simplemente pareja. Cuando la mirada de él era diferente. Me quedé observando la imagen durante largos minutos. Me vi a mí misma en esa mujer que sonreía despreocupada, con los pies enterrados en la arena. Y pensé en cómo el tiempo nos transforma, nos moldea, nos desgasta. Pensé en cuántas versiones mías habían muerto en silencio durante los últimos años, sin duelo, sin testigos. Cerré el sobre y lo devolví a su lugar. A media tarde él volvió a sacar el tema. Estábamos sentados en el jardín, con un té en la mano, viendo las hojas secas que empezaban a caer. Me dijo sin rodeos que me notaba distinta. Que algo en mí había cambiado. Quise negar, decir que era su imaginación. Pero la mentira se me atoró en la garganta. Entonces respondí que tal vez estaba atravesando una etapa de reflexión. Que a veces una se cansa de ciertas cosas sin darse cuenta. Que no todo era culpa de nadie. Solo, el paso del tiempo. Él asintió con una expresión que no supe interpretar.
No preguntó más. Se quedó mirando al frente como si ese gesto fuera suficiente para no confrontar. Como si supiera que no debía empujar. Y ese silencio suyo me dolió más que cualquier pregunta directa. Más tarde, cuando subí a cambiarme de ropa, encontré en mi mesita una de mis tazas favoritas. Dentro había una bolsita de té ya fría. Un gesto simple pero que me conmovió. Porque era típico de él, pequeños detalles, nunca grandes declaraciones. Me senté en la cama, taza en mano, sintiéndome dividida entre la gratitud y la culpa. No había traición en el sentido más clásico. No había infidelidad física evidente. No había pruebas. Pero yo sabía. Él tal vez también. O lo intuía. Y lo que dolía no era el acto, sino la distancia emocional que habíamos cultivado con cuidado durante años. Una separación lenta e invisible, que ninguno se atrevió a nombrar hasta ahora. Esa noche, mientras cenábamos, él rompió el silencio con una frase inesperada: ¿crees que hemos dejado de vernos? No supe qué decir. No por falta de respuesta, sino porque cada posible respuesta dolía. Dije que no lo sabía. Que tal vez sí. Que tal vez nunca supimos cómo mirarnos de verdad. Él no reaccionó. Solo siguió comiendo con los ojos fijos en el plato. Yo también. Después de lavar los platos, él salió a caminar. Dijo que necesitaba aire. Me quedé en la cocina, sola, con las manos húmedas y la mirada clavada en el azulejo blanco. Por primera vez me sentí atrapada. No por él. No por lo que pasó. Sino por mí misma. Por no saber qué quería hacer con todo esto. Por no saber qué parte de mí quería seguir y cuál necesitaba soltar. Cuando regresó, no hablamos más del tema. Se duchó y se acostó. Yo me quedé en el salón leyendo un libro que no entendía. Las palabras pasaban frente a mis ojos, pero ninguna se quedaba. Sentía que el nudo que se formaba dentro de mí crecía, pero sin estallar. Como si necesitara más espacio para entender. Antes de dormir, pasé por la cocina. Guardé la taza que me había dejado. La toqué por unos segundos antes de ponerla en su sitio. Y pensé en lo irónico que era: a veces, los gestos más simples nos duelen más que los errores. Esa noche me acosté tarde. Cuando me tendí a su lado, él ya dormía. O fingía dormir. Me acomodé con cuidado como si el más mínimo movimiento pudiera despertarlo o quebrar lo poco que nos quedaba de equilibrio. Cerré los ojos, pero no dormí. Solo respiré. Lenta. Profundamente. Intentando no pensar. Intentando no recordar. Pero lo hice. Y entendí finalmente que no se trataba de elegir entre dos personas. Se trataba de reencontrarme con una versión de mí misma que había dejado atrás. Y que por unos días volvió a respirarme muy cerca. Desperté con una sensación de extrañeza que no lograba ubicar. No era exactamente incomodidad ni tampoco tristeza. Era más bien una especie de desarraigo suave, como si algo dentro de mí se hubiera soltado sin avisar, dejándome flotando entre las rutinas de siempre. Me quedé en la cama unos minutos más de lo normal, con los ojos abiertos, mirando el techo. A mi lado, mi esposo dormía profundamente. Su respiración era constante, segura. Pero esa seguridad ya no me ofrecía paz. Me parecía distante, como un sonido que proviene de otra habitación. Bajé a la cocina en silencio, con pasos medidos. Preparé café, aunque no tenía apetito. Me senté frente a la ventana con la taza caliente entre las manos. Afuera, los árboles se mecían suavemente con la brisa, como si intentaran hablar un idioma que yo había olvidado. No sabía en qué momento todo había cambiado. No el mundo, no la casa, sino mi forma de habitarla. Cada rincón conocido me resultaba ligeramente extraño, como si ya no perteneciera del todo. Mi esposo bajó poco después. Saludó con naturalidad, me preguntó cómo había dormido. Respondí con una sonrisa y un bien, que no significaba nada. Conversamos sobre trivialidades durante el desayuno, el pronóstico del clima,
una factura que había llegado, una receta nueva que podríamos probar. Y aunque cada palabra era correcta, sentí que estábamos construyendo un puente hacia ninguna parte. Todo era funcional, práctico, amable. Pero ya no era amor. Al menos no el tipo de amor que llena, que sostiene. Durante la mañana, hice algunas tareas en la casa. Ordené cajones, revisé papeles antiguos, doné ropa que ya no usaba. En medio de ese orden forzado, encontré una agenda vieja. Al abrirla vi anotaciones de años anteriores, citas médicas, recordatorios de cumpleaños, listas de supermercado. Pequeñas piezas de mi vida pasada que en su momento habían parecido importantes. Ahora eran solo tinta en papel, testigos mudos de una cotidianidad que ya no me representaba. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. El sol estaba alto pero no molestaba, y el cielo tenía un tono azul apagado que me reconfortó. Caminé sin dirección fija, solo dejando que mis pasos encontraran su propio ritmo. Pensé en los últimos días, en todo lo que había pasado, en todo lo que no dije, en todo lo que sentí. Me pregunté si algún día podría hablarlo con alguien, si tendría el valor de ponerle palabras. No para confesar, sino para comprenderme. Pasé por una librería y entré sin pensarlo. Recorrí los estantes sin buscar nada en particular. Al final tomé un cuaderno de tapas duras, sin dibujos, sin título. Blanco, simple. Me pareció un buen lugar para empezar a vaciar todo lo que llevaba dentro. Pagué y salí sin abrirlo. No necesitaba escribir de inmediato. Solo saber que tenía dónde hacerlo cuando llegara el momento. Al volver a casa, mi esposo estaba en el jardín. Arreglaba unas macetas con una concentración casi infantil. Me acerqué y lo observé unos segundos. Supe entonces que él también sentía el cambio. Que aunque no lo dijera, sabía que algo había pasado. Pero no entre él y yo solamente. También dentro de mí. Comimos juntos en la terraza. El almuerzo fue simple. Compartimos una botella de vino, hablamos de cosas inofensivas. Pero en medio de la conversación, hizo una pausa y me miró con seriedad. Me dijo que llevaba días sintiendo que yo estaba lejos. Que no era una crítica, ni una reclamación, solo una observación. Que no esperaba respuestas inmediatas, pero que quería saber si yo todavía estaba ahí. Si todavía quería estar. No supe qué responder. No porque no tuviera respuesta, sino porque ninguna era fácil. Le dije que estaba confundida. Que necesitaba tiempo para entender lo que me estaba pasando. Que no tenía claro nada, salvo que ya no podía seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Él asintió en silencio. No se ofendió. No se defendió. Solo aceptó. Y ese gesto me conmovió más que cualquier declaración de amor. Después del almuerzo, él se fue a visitar a un amigo. Me quedé sola en casa, con el cuaderno nuevo sobre la mesa. Lo abrí por primera vez. En la primera página escribí una sola frase: estoy aprendiendo a nombrar lo que siento, aunque aún no sepa cómo. Cerré el cuaderno. No necesitaba más por hoy. Pero ese gesto fue suficiente para empezar. Pasé la tarde en silencio, moviéndome por la casa con una calma nueva. No era resignación. Era aceptación. Por fin, estaba empezando a reconocerme. No como víctima ni como culpable. Solo como alguien que necesitaba entenderse, escucharse, perdonarse. Al anochecer preparé la cena con tranquilidad. No como una obligación, sino como un acto de cuidado. No hacia él ni siquiera hacia nosotros, sino hacia mí. Algo dentro de mí me pedía ternura. Y decidí ofrecérmela. Cuando él regresó, cenamos sin hablar demasiado. Pero esta vez el silencio no era incómodo. Era un espacio que ambos necesitábamos. Un puente suspendido entre lo que fuimos y lo que podríamos ser, si teníamos el valor de reconstruirnos desde otro lugar. Al final del día, me acosté con el cuerpo cansado pero el corazón un poco más claro. Sentí que algo se había alineado. No hacia una solución definitiva.
sino hacia una sinceridad que ya no podía evitar. Antes de dormir pensé en él. En el que se fue. En lo que vivimos. En lo que no dijimos. Y entendí que no había odio, ni arrepentimiento. Solo agradecimiento. Porque gracias a su presencia, aunque breve, había recordado algo esencial: yo existo. Yo siento. Yo deseo. Y merezco una vida donde todo eso tenga un lugar verdadero. Apagué la luz con una serenidad nueva. Porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que la historia no había terminado. Apenas comenzaba. Pero esta vez, la iba a escribir desde mí. Sin máscaras. Sin miedo. Con todas mis partes. Incluso las que más me costó aceptar.